Muy buenas tardes, comunidad inversora. Hoy nuevo video hablando un poquito del mercado, las acciones que estoy comprando y el por qué. Bueno, para arrancar podemos apreciar que la rueda terminó en verde. No es lo que más me gusta. A mí me gustan las ruedas rojas para comprar. Pero bueno, terminó en verde. Las peticiones de subsidio por desempleo bajaron a 222.000. Veamos que se esperaba 240. 228 fue la semana pasada. Y el promedio estaba en 233. Entonces es muy positivo. Venía de 240 también de promedio. Así que podemos pensar que está mejorando la situación del empleo en Estados Unidos. Por su lado, el inventario de petróleo crudo aumentó. Eso y todo. No dejó que baje el crudo. Esto puede ser también un poco por el tema Rusia, ¿no? Que si lo obligan a vender hasta un cierto precio como se quería fijar, va a terminar generando escasez porque seguramente no van a querer vender a precios muy por debajo, ¿no? de lo que es el precio de mercado. Así que ahí, si retiran a Rusia del mercado del crudo, debería tender a subir o de haber escasez. Por otro lado, el crédito al consumo, que fue de 23 billones, venía a ser cerca de 40 el mes pasado. Cuando vemos el histórico versus el año pasado, podemos ver que era de 17 billones, o sea que interanualmente subió un 20%, así que es muy positivo. Este dato termina siendo positivo porque está viendo consumo y está viendo crédito para ello. También puede ser, cuando uno lo empieza más a desmenuzar, un tema inflacionario, ¿no? Que uno adelanta consumo, y si la tasa relativamente está barata, tenés algo así como 1 hora 12, entonces posiblemente hay gente que entra más a ese tipo de crédito para adelantar consumo y así ganarle a la inflación. Bueno, voy a ver 4 acciones en el día de hoy, que son Texas Instruments con el ticker TXN, Verizon Communication, ticker B corta Z, Starbucks Corporation con el ticker SB larga UX y Visa con el ticker B corta. Bueno, ¿por qué voy a ver estas 4 acciones? Porque estas 4 acciones tienen la particularidad que con el próximo presentación de resultados deberían de tener una nueva cuota de dividendo, ¿verdad? Cuando yo que me genero estos archivos con toda la data, yo lo que veo, por ejemplo, que TXN ya pagó las 4 cuotas de este año en 1.15. Quiere decir que para el año que viene o para el próximo trimestre, que va a estar presentando balance para octubre, en octubre-noviembre debería ser, también debería salir la nueva cuota de que va a pagar en concepto de dividendo. Entonces yo acá lo que veo, por ejemplo, acá chica para que se vea todo el gráfico completo, es que relativamente en lo que es el PER de TXN, esto está hecho a los precios de hoy, no al cierre porque lo hice durante la rueda, pero está por debajo de su media de PER histórico de los últimos 12 años, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un punto positivo para TXN de que estaría en un precio razonable, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente gráfico. Bueno, cuando vemos este gráfico, lo que nos muestra acá es la ganancia de la empresa, la línea azul, el beneficio anualizado y el dividendo anualizado. Veamos cómo se despega, ¿verdad? Los últimos trimestres. Así que eso es muy importante. Veamos que llegó a estar en $9 y veamos que le da casi un 1000% de incremento en la última década. Así que la verdad que es un crecimiento excepcional de TXN. Estaría también en máximo histórico ¿cómo se llama de ganancia anualizada. Así que ahí tenemos otro punto positivo a mi entender para TXN. Bueno, tomando la ganancia anualizada con
el dividendo anualizado me da un retorno, un ratio de payout, como se conoce, que está en torno al 50%, ¿verdad? O sea, de lo que gana el 50% lo termina destinando a los dividendos. Y veamos que en los últimos años viene estando como ahí ese 50% viene siendo como su piso. Así que eso nos da la premisa de que si vuelvo acá, yo acá veo que el dividendo viene creciendo al 2, casi 3% trimestral. Esto quiere decir anualizado que está en el orden del 12-13%. Así que hasta ahora, con todo lo positivo que yo vengo viendo, podríamos augurar un nuevo incremento de dividendo cercano al 10%, que lo podemos poner en el rango de 1,25, 1,30 dólares por acción. Después cuando veo el yield de la acción, veamos que acá en la zona del Corona Crash llegó al 3,5 de rendimiento y hoy está en el 2,7, 2,8, ¿verdad? Vamos a verlo acá en la cotización. Está acá, 2,74 está cotizando el yield cuando tiene un promedio histórico de 2,32. Esto quiere decir que está por encima de su media histórica de la última década. Siempre yo hablo de la última década, ¿no? Más o menos 10, 12 años. Desde el 2018 para acá, 15 años más o menos estamos hablando. Entonces ahí también me da un pulgar arriba para comprar. Entonces ahí yo ya tengo más conceptos para positivos como para seguir posicionándome. Y para cerrar la parte de los gráficos, te quiero mostrar donde acá lo que se ve es el beneficio de cada trimestre. Y veamos cómo, además de venir siendo creciente, cómo se empina en los últimos trimestres, en los últimos, desde el punto, estamos en el 57, este sería el 48, más o menos 4 beneficios harían un año. Estamos hablando acá de los últimos 3 años aproximadamente, porque desde el 47 al 57, ¿no? Que estos 10 serían 2 años y medio, casi 3, como viene siendo creciente. Y siempre, casi siempre, no siempre, pero casi siempre por encima de su media, que es la línea esta naranja, es el promedio, la media de la ganancia toda junta desde los últimos 15 años. Todo este promedio está llegando a $1 y vemos que la acción ya está teniendo consolidación por encima de los $2 y con el último trimestre cerrando en $2,45 su ganancia, siendo la mayor de la última década, últimos 15 años. Bueno, acá llevamos otro, que este es más nuevo, que estoy empezando a desarrollar, no tengo tanta historia. Acá lo que mido es el activo corriente contra el pasivo corriente generando un patrimonio neto corriente. Lo que veo que está en 5 puntos, que es muy bueno. Generalmente una empresa se empieza a tener miedo cuando está por debajo de 1, porque quiere decir que si está debajo de 1, que su pasivo es mayor a su activo. Lo que veo que en el interanual cerró con un patrimonio neto creciendo menos de un 1%. Y con el neto, patrimonio neto, creciendo casi un 7, esto es un 7,5, esto si lo pasamos a porcentaje sería 7,5, creciendo un 7%. Vemos que el activo corriente crece un 16% en el trimestre y el activo terminó creciendo un 20% contra un 12,5% del pasivo, pues eso nos arrojaba ese 7%. Veamos cómo acá el patrimonio neto como que se mantiene la ecuación, ¿no? Esto se le llama test ácido, ¿no? Que es el del trimestre, el pronto a cobrar en los próximos 4 trimestres. Veamos cómo está en 5 puntos, que es bastante bueno. Y vemos cómo el ratio de solvencia viene creciendo. Esto es bueno para la empresa. Así que yo creo que es un muy buen papel. Le voy a poner 4 puntos
¿no? Desde todo lo visto, como que tiene 4 puntos para seguir invirtiendo. Esto no le voy a dar guardar. Vamos a ir acá a la parte de los gráficos de TradingView y veamos cómo yo acá tenía trazado un Fibonacci en retroceso y veamos cómo llegó acá a nuestra zona de los $150, 148. Ahora salió rebotando. Y bueno, vamos a ver qué nos esperan los próximos meses, pero veamos que está con el MACD en el lado negativo, con el RSI rebotando hacia la zona de los 50 puntos. Y cuando lo pasamos al gráfico en versión semanal, veamos cómo había tenido un retroceso hacia la zona de 50 puntos y ahora estaría empezando a volver a salir. Todavía no tiene una confirmación alcista, pero yo lo estoy viendo más como para un buy and hold, ¿no? De esta compañía. Y bueno, yo me veo como que está en zona de compra, que no lo veo sobrecomprado, lo veo como ideal. Eso es en la parte en dólares. Veámoslo en la parte especificado, en el semanal, podemos ver cómo rompió acá este soporte, cómo está descomprimiendo el RSI, cómo también está descomprimiendo el MACD. Esto, a priori, lo que nos podría decir es que se podría fortalecer un poco el peso eh, y que baje que baje, perdón, el CDR de TXN. Así que también podríamos estar vigilándolo y tener alguna entrada posiblemente en torno a los 9.000 pesos. Hoy está cotizando a 9.500. Siempre, yo como siempre, no sé si sos nuevo, el público se renueva, siempre la idea es comprar de a puchito, ¿no? Es comprar como si fuéramos un fondo de cobertura, siempre comprando de a puchito. Puede ser dependiendo de tu capacidad de operación, puede ser un papel semanal, puede ser un papel cada 3 días, puede ser un papel diario, puede ser 5 papeles diarios, pero siempre que de tu monto, de tu cartera, siempre sea de a poquito lo que vas comprando. ¿Por qué? Porque siempre vamos como queriendo que siga bajando. Por eso es que siempre a mí me gusta cuando el mercado está en rojo. Bueno, vamos a pasar al siguiente, que es Starbucks. Bueno, Starbucks que arrojó un resultado de 0,79 centavos por acción. Veamos cómo quedó bajando acá la ganancia anualizada. Aumentó, el año pasado aumentó también cerca de un 10%, un poquito menos de un 10% sus beneficios. Así que vamos a ir a la parte de los gráficos. Vamos viendo acá la parte de lo que es el RSI. Se lo ve relativamente bajo, cerca de sus mínimos de los últimos 15 años, cercano a la zona de 20 puntos. El mínimo lo tiene en 15.90. Está ahora cotizando en zonas de 23 puntos de PER. Así que ahí podemos darle a Starbucks un puntito. Vamos al siguiente, veamos cómo el beneficio por acción está empezando a mostrar una caída, ¿no? Esto vamos a dejarlo 0 puntos, porque no viene creciendo. Vamos a ver si empieza con una tendencia acá, ¿no? Que hace el máximo, retrocede, retrocede. Vamos a ver si sigue cayendo en los próximos balances. En lo que hace al retorno por acción, el Yield, veamos que también está cercano, veamos cómo en la zona de la época, perdón, del Corona Crash llegó a rendir casi un 3%, un poco más del 3%, miento, perdón, 2,7%, y ahora está cotizando en torno a un yield del 2,2%, así que por ese lado se lo ve atractivo, cuando el promedio está en el 1,5%, así que ahí vamos a ponerle un punto a favor a Starbucks. Bueno, veamos que la ganancia veíamos antes que la ganancia viene cayendo, el ROTE payout está en la zona de los 50%. Si se dispara mucho, eso podría ser nocivo, pero también veamos que el año pasado, cuando aumentó los dividendos, venía de estar en un año malo, ¿no? Donde la ganancia había sido mala por el tema del COVID, pero así todo aumentó sus dividendos cerca de un 10%, así que posiblemente tengamos un 10% de ganancia. Perdón, de aumento de dividendos, ¿no? Que mantenga más o menos ese ratio.
Bueno, en la parte de lo que es el beneficio de cada trimestre, veamos cómo viene creciendo, decae, crece, 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 y viene siempre creciendo, consolidándose ya hace unos años por encima de los 50 centavos de dólar. Debería en algún momento capaz empezar a tener algunos balances ya por encima del dólar, o muy cercano a uno, para empezar, para ir siguiendo, ¿no?, con ese crecimiento. También es importante saber que en los balances, en los últimos 3 balances vienen creciendo ¿cómo se llama? En locales Starbucks. Entonces, eso es muy, muy importante porque cuanto más locales tienen, mayor va a ser la venta y las ganancias posiblemente también. Bueno, acá hay algo que tanto no me gusta, que es esto, acá el ratio de el test ácido, que está por debajo de 0, quiere decir que tiene bastante pasivo, bastante deuda. Y el test de solvencia también está por debajo de 0, así que es un poco peligroso. Así que Starbucks me queda con 2 puntitos nada más. Sería una compra agresiva, sino sería una compra más bien tener algo en cartera, pero tampoco pasarnos mucho de rosca. Veamos cómo lleva también dos trimestres seguidos con el patrimonio neto a la baja, ¿no? Con el ratio del patrimonio neto. El trimestre pasado, perdón, bajó un 2,6% y bajó ya un 26%. Acá lo único capaz positivo que podemos ver que el corriente el test ácido terminó negativo 18, pero venía a caer antes 31%, ahora cayó un 18, como que está empezando capaz a hacer piso y empezar a salir. También estas empresas muchas veces lo que tienen mucha deuda para alquilar locales, perdón, comprar locales, tener locales, como pasa con McDonald's. McDonald's también tiene patrimonio neto negativo porque tiene mucha deuda en sus locales. Pero esos locales también, además de ser deuda y pasivo, también son vendibles. Así que nada, es como que se termina como compensando un poco ahí la deuda, ¿no? Pero en los números es negativo. Bueno, vamos a ver la parte gráfica de Starbucks. Vamos a ver cómo en dólares. Hoy esto yo lo publiqué en Telegram. Si vos tenés Telegram, podés encontrarme en el canal CDRs, en el canal que yo tengo de noticias, que es Inversiones CDR. Bueno, igual te lo dejo en la caja de comentarios, te dejo cómo se llama el canal, por si te interesa, te podés sumar. Bueno, en dólares Starbucks se la ve saliendo, veamos cómo viene saliendo el RSI, vemos el MACD, ya está empezando a ponerse del lado positivo, con histogramas en verde, el precio por encima de los alligator, así que todo esto es muy, muy positivo en Starbucks. Veámoslo en diario. En diario lo mismo, vemos cómo viene saliendo. Vemos que acá esta ruptura es interesante, vemos cómo rompió por arriba de 60, cayó y ahora está volviendo a salir, así que esto es positivo desde mi punto de vista, y también viendo acá la MACD cómo está quedando en verde, así que está muy muy linda vista en dólares. Y vista en pesos también la podemos ver como en el diario viene saliendo desde abajo con un 50%, hay 50 puntos del RSI. Y cuando la vemos en semanal, vemos como también estaba muy sobrecomprado, un poco también por efecto de volatorio, cuando el dólar se fue a 3.50. Posiblemente también haya alguna corrección en pesos, posiblemente, o también lateralice para que descomprima los indicadores. Yo esto, la verdad, no es que no lo uso, pero veamos cómo también suele retroceder a 50, o en pesos suele estar por acá arriba, que es más que nada por un tema de evaluatorio, ¿verdad? Así que, más allá siempre la termino viendo un poco en pesos, pero el importante es en dólares. Pues esto en pesos capaz lo que a veces me da es para un trade de corto plazo, especulando con que baje un poco el dólar y nada, y ahí poder tener una entrada un poco más amigable, un poco más barata. Bueno, vamos a pasar a Verizon. Vamos a pasar a Verizon, que
También presentó balance con retroceso. Veamos que presentó 1,23 centavos, cuando al mismo periodo del año pasado estaba en 1,40 dólares la ganancia. La ganancia anualizada ya viene cayendo 1, 2, 3 trimestres consecutivos de 5,47 a 4,98, 4,99, más o menos 10%, ¿no? Ahí en los números a grande vista. Bueno, viendo el RSI, perdón, el PER, lo que se aprecia acá es que está yendo hacia la zona baja. Veamos que el PER que tiene como mínimo Verizon está en los 6,8 puntos. Acá le vamos a poner un puntito positivo, pero acá en la caída vemos cómo están cayendo los beneficios, así que ahí vamos a ponernos un puntito negativo porque viene cayendo, está empezando a marcar como una desaceleración de las ganancias, así que ahí lo vamos a poner neutral. Lo que sí es muy interesante, veamos cómo el yield, el retorno por acción, está en zona de casi más del 6%, casi un récord total de los últimos 15 años, así que ahí vamos a ponerle un punto. Y sumado también a eso, de que el ratio del payout está en una zona, no te digo la mejor, pero está en una zona relativamente buena, en lo que es los últimos 15 años de la compañía, cercano al 50%, así que podemos presagiar que van a seguir aumentando dividendos. Así que ahí le vamos a poner un puntito más. Entonces este nos daría 3 puntos. Veamos también cómo lo que es la ganancia por trimestre viene ya con ya unos 4 años más o menos por encima de su media, consolidándose por arriba de $1 y llegando a la media también ya casi a $1, está en 81 centavos, casi 82. Muy bueno lo que está mostrando hasta este momento Verizon. Bueno, lo que no pude conseguir son los activos de este último trimestre, solo los pasivos los conseguí. Y bueno, nada, el pasivo, lo malo que el pasivo corriente aumentó un 22% y el pasivo aumentó un 2%. Eso es negativo. Pero veamos también que en el mes pasado el activo corriente había caído un 10% y el pasivo había aumentado un 20%. Nuevamente aumenta un 22%. Esto también puede ser porque empresas como Verizon también necesitan mucho gasto por un tema de infraestructura. Entonces también muchas veces tienen gastos fijos muy elevados y que bueno, nada, terminan perjudicando un poco o mostrando estos pasivos que se agrandan tanto, ¿verdad? Como vemos también acá en el test ácido, vemos que viene cayendo, quedó por debajo de 1, no es lo ideal, pero este es de corto plazo, y en el de largo plazo vemos cómo viene creciendo la empresa, ¿no? Pues esto también puede ser visto como que toma mucha deuda corta para financiar proyectos de largo plazo. Así que bastante interesante los números que me muestra Verizon, me gusta. Vamos a ver la parte de la gráfica, podemos ver cómo viene rompiendo, ¿no? Veamos que el RSI está bien abajo y es semanal, ¿verdad? En el RSI semanal cerró tanto como 31 puntos, 31,83, muy bajo. Veamos también acá, posiblemente esto, si cierra mañana similar o con un poquito más arriba, podríamos también tomarlo como un hombre colgado. Viendo acá en estas zonas tan abajo, podría también empezar a hacer una señal de reversión alcista o aunque sea de rebote. Así que muy interesante Verizon, y vamos a verla en el plano diario. Y vemos también cómo venía, ¿no? Cayendo, rebota, sigue cayendo, rebota. Teníamos estos máximos, este máximo anterior, que se ofició como ya acá como esta zona de soporte, y ahora ya directamente la quebró.
podemos también acá dibujar un retroceso de Fibonacci, porque tenemos acá el quiebre del RSI con un quiebre acá. Después, como no quebró más, siguió cayendo. Está bien que haga eso. Desde mi manera de operar, eso es bastante bueno, bastante correcto. Así que vamos a dibujar ahí una extensión de Fibonacci en retroceso, que el inicio va a estar acá, su punto de rebote acá, ahí, y fin del rebote acá. Bueno, acá lo que estamos viendo que estaría al 100% del retroceso de la extensión. Si de acá no rebotara al alza, vamos a actualizar acá el gráfico, vamos a achicarlo acá un poco para que sea más amigable. Podríamos decir que también tenemos esta zona acá de los $35, 34,96 y Fibonacci, vamos a meter acá esta es la extensión y vamos a poner acá que nace acá en los 34,96 y que termina el ciclo en los $41,24. Entonces nos daría acá esta zona en caso de esto no salir al alza, podríamos venir a buscar esta zona. Así que esta puede ser zona de compra de acá y acá. En pesos, mientras siga esta zona, también podemos seguir comprando. Veamos que también tiene un retorno muy interesante y que podría seguir aumentando sus dividendos con el ritmo que lo venía trayendo, que eso no lo vi. Vamos a verlo ahora. Vamos a verlo ahora. Viene creciendo en torno al 3% anual. ¿No? Viene creciendo de a un centavo. No viene teniendo grandes crecimientos, pero tiene muy buenos retornos por acción como les decía, de un 7%. Yo acá le puse 0,64, pero todavía no está. No está declarado, así que nada, ese lo voy a tener que cambiar. Vamos a ver si es 0,65 o 0,66. Y cerramos con 3 puntos para dentro de lo que la escala de preferencias, ¿no? De las 4 opciones. Bueno, vamos con Visa, que es la última. Arrojó un resultado de casi digo peso, $1,33, 1,18 había sido el mismo periodo por el año pasado. Termina también teniendo beneficio en zona de récord de $6,43 y pagando $1,5 de dividendo anualizado. Vamos a la parte del gráfico, vemos cómo generalmente esto fue en el 2008, ¿no? En la época del 2008, vemos cómo estuvo en sus mínimos, veamos cómo también después todo lo que es la tecnología empieza a hacer que sea más común el uso de tarjetas, como que el efectivo va decayendo, entonces todo esto genera mucha negocio para Visa, ¿verdad? Veamos cómo tiene su media de PER en la zona de 30 puntos, hoy está cotizando levemente por debajo, pero por debajo de la media, pero ahí no más cerca. Como decía antes, también el beneficio por acción, cerca en máximos históricos, más que cerca, perdón, en máximos. Empieza a tener acá una leve pancita, veamos si empieza a marcar algún retroceso, como acá, y después una vuelta salida. Veamos cómo ya ha hecho retrocesos y vuelve a salir, retrocede y sale. Veamos cómo también el dividendo viene creciendo, leve, no crece fuerte, pero viene creciendo. Y con un retorno en el 0,8%. Bueno, acá podemos decir, esto está tentador, ¿no? Pero medio como que está en máximos. Así que, y con un yield bajo, lo que podemos poner es con Visa hasta acá unos 2 puntos. Veamos cómo el ratio del payout más o menos, ¿no? Se maneja ahí entre la zona de los 20-30%. ¿Verdad? Y lo está respetando, así que debería seguir aumentando dividendo. Veamos también como siempre el precio muy cercano a su media, ¿verdad? Veamos cómo el beneficio por acción, por más que el año pasado había sido más bajo, pero como viene ya también cayendo
En los últimos 2 trimestres, si esto continúa, podríamos tener alguna baja en la cotización de Visa. Así que vamos a ponerle 2 puntos a Visa, al igual que Starbucks, ¿no? Más que nada porque está un poquito cara y capaz el retorno un 0,8 no me convence del todo, por más que hay que tenerla, pero un poquito más suave la compra, ¿verdad? Vemos también cómo el test ácido hizo como un piso, ahora está saliendo, chocando con la media. Y en el largo, veamos cómo viene cayendo. Así que posiblemente este primero empiece a salir al alza para después frenar y seguir ese camino. Veamos cómo también se contrae un 40% el patrimonio neto corriente interanual. Y el patrimonio neto se termina acá, el ratio de patrimonio termina contrayéndose un 8%, 7,9, casi 8%, ¿verdad? Nada, estos son los números que yo suelo seguir para mis inversiones. Es lo que a mí me gusta. No quiere decir que sea lo correcto. A algunos les puede gustar, a otros no. Solo es ver un punto de vista, ¿verdad? Y bueno, viendo la acción en dólares, podemos pensar también acá una posible formación triangular, ¿verdad? Vamos a marcar esto así, posiblemente. Otra más acá. Muy cerrado la verdad, capaz hasta podría ser casi un diamante. Habría que ver puntos, a ver si agrandando un poco esto con esto. Pero nada, no está muy linda desde lo gráfico. Desde los números también la veo un poquito cara. Así que esperar también a comprar si se cae acá esta zona de 180. Sería un 10% de descuento. Creo que sería una zona interesante para ver. Bueno amigos, con esto me despido para no ser tan largo el video. Espero que les haya gustado. En un próximo video voy a estar viendo un poco del SER, que es lo que también, otra cosa que estoy comprando, pero no lo voy a meter en este video porque si no va a ser muy largo. Bueno, nuevamente gracias por los likes, y nos estamos viendo en un próximo video. Un abrazo para todos.